Bueno, último vídeo de la semana para mandar tareas o explicar tareas. Hoy le toca a mis chicos y chicas de segundo de bachillerato. Empezamos el tema 11. Bueno, sabéis que está aplazada la selectividad, no sabemos cuándo será, pero yo siempre recuerdo que entre mis chicos hay gente que no va a hacer la selectividad, así es que en principio le da igual esa medida. Tema 11 del libro. Y aquí tenéis el primer epígrafe que tiene que ver con la Unión Europea. Mi idea era que esta semana, que habríamos tenido 2 horas lectivas, hubiéramos podido ver el epígrafe 1, el 2 y el 3. Si no me enrollaba mucho, igual el 4, pero yo con estos 3 primeros que vamos a ver me basta. Ya la semana que viene hago otro vídeo y continuamos viendo tema. En cuanto a la Unión Europea, su espacio y tal, pues voy a ir poniendo aquí el esquema que os pongo en clase, así pues viéndolo en casa lo podéis ir parando y vais copiando lo que consideréis necesario, ¿vale? Tenéis ahí la definición de Unión Europea como organización supraestatal, bla, 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 ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y dentro de los tratados principales que hay que saberse, porque son, bueno, digamos el espermatozoide y el óvulo de la Unión Europea, pues el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, con sus años. Y luego viene aquí un epígrafe o un subepígrafe en el que siempre hay confusión, que son las instituciones de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque tienen nombres parecidos y nos solemos liar mucho entre qué es la comisión, qué es el parlamento, qué es el consejo y tal, ¿no? Tenéis ahí un poco su explicación. Y luego yo bajé de internet este cuadro que me parece bastante claro. Es decir, tenemos un Consejo Europeo en el que están todos los jefes de gobierno y sus ministros de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Y es el órgano máximo político. Es decir, cuando no se ponen de acuerdo, cuando no llegan a ningún acuerdo, cuando la cosa está estancada, se reúne el Consejo Europeo, que van los presidentes de gobierno de cada país y toman las decisiones que no han sido capaces de tomar los que están por debajo. Hay un Consejo de Ministros en el que está siempre el ministro de Asuntos Exteriores y otro ministro, ¿vale? Pues suele ser, pues, hoy vamos a hablar de trabajo. Bueno, pues entonces se reúnen todos los ministros de trabajo de todos los países de la Unión Europea, más el de Asuntos Exteriores, O hoy vamos a hablar de educación, se reúnen todos los ministros de educación de los países de la Unión Europea, más el de Asuntos Exteriores, ¿vale? Y toman decisiones sobre ese ámbito. Parlamento Europeo, pues ya veis que son unos 750, pero esto va variando en función de la población, y ahora que se ha ido Reino Unido, esto se va a descabalgar todo bastante, pero bueno. Parlamento Europeo, ¿vale? Elegidos, estos sí que los votamos, recordad que estos sí que se votan en cada país, hay elecciones al Parlamento Europeo por sufragio, bla, 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 y en función de tu país, pues hay más o menos eurodiputados, ¿de acuerdo? Controlan, este Parlamento controla lo que hace el Consejo de Ministros y lo que hace la Comisión. Aquí viene el lío, porque claro, hay tanto Consejo, tanto... ¿Y qué es la Comisión? Pues la Comisión tiene un presidente y unos comisarios. Esto, para que os hagáis la idea, es como un gobierno ficticio de un país ficticio. Es como si la Unión Europea fuera un país, que existiera una unidad y tiene su presidente y tiene sus ministros, solo que en lugar de llamarle ministros le llaman comisarios, ¿vale? Entonces tenemos un comisario de agricultura, tenemos un comisario de tecnología, tenemos un comisario de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es como si hubiera un país ficticio supranacional que englobara a todos. Esto yo os he explicado en clase, que puede ser que el comisario de agricultura sea polaco y tiene que defender la agricultura de toda la Unión Europea, no solo de Polonia. Y tiene que hacer una serie de acuerdos con países extranjeros que sean beneficiosos para todos, no solo para Polonia, ¿vale? Entonces, cuidado, que este es el lío. Por un lado, Consejo Europeo, los jefes de gobierno con los ministros de Asuntos Exteriores. Por otro lado, consejos de ministros para temas concretos. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de agricultura, no sé qué. Parlamento Europeo, que son los que elegimos los ciudadanos de la Unión Europea, tienen un presupuesto, se suelen agrupar por partidos políticos, bla, 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 bla. Bueno. Y luego está la Comisión Europea, que tiene un presidente y tiene unos comisarios de ese país ficticio llamado Unión Europea,
¿vale? Y luego tenemos estas cosas que ya son más fáciles de entender, que son el Tribunal de Justicia, el Defensor del Pueblo o otras instituciones, ¿de acuerdo? Tribunal de Justicia, que nos lo digan a los españoles cada vez que una sentencia del Tribunal Superior o lo que sea la mandan a Europa y en Europa no la rebaten porque no está de acuerdo con la legislación europea, que se lo digan a las cláusulas suelo o que se lo digan a la liberación de los etarras porque en Europa consideran que bla 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 bla, ¿vale? Defensor del Pueblo y otras instituciones. Cuidado con este gráfico que cae mucho y es muy confuso, ¿de acuerdo? Confundís muchas veces consejo, con comisión, con parlamento, cuidado con eso, ¿vale? Bueno, ese era quizá el punto crítico de todo este epígrafe llamado de la Unión Europea y su espacio, ¿vale? Luego vendría aquí esto de las prioridades de la Unión Europea, que son estas cosas tan bonitas que se dicen y sirven para bien poco, de crecimiento inteligente, sostenible, integrador, todos a la una, bla, 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 se coge al país más rico, se coge al país más pobre, sacas una media, ese es el 100, y se trata de ver de cómo estás de cerca de ese 100, por arriba o por abajo. Recordad que España cuando entra en la Unión Europea pues no llega al 80 de ese 100 y ahora ya estamos prácticamente en el 96-97, o sea, ya casi estamos en la media europea. Y políticas comunes, medioambientales, justicia, política exterior, bueno, pues más o menos ir todos a una en determinados temas, que casi nunca se consigue, que se lo digan a los pobres sirios, o yo qué sé, o cómo hay que reducir la contaminación, que cada país mira para lo suyo. Es complicado pensar en todos cuando cada uno mira en lo suyo. Y luego viene este mapa, en el que tenéis todos los países de la Unión Europea y el año en el que entraron. Otro de los clásicos que suele caer siempre, los países de la Unión Europea y en qué año entraron en la Unión Europea. Cuidado con países minúsculos como Malta, que lo veis ahí, al sur de Sicilia, que es de la Unión Europea, o Chipre, que lo veis casi metido en Turquía, pero que también es de la Unión Europea, ¿vale? Tenéis ahí todos los países, fijaos que todavía está Reino Unido, y el año en el que entraron. Y luego entre los candidatos, porque este libro tiene las fechas que tiene, aquí aparece en magenta Croacia, ¿vale? Pone aquí año 2013, creo que pone, sí, en la Europa de los 28, 2013, y que efectivamente entró a la Unión Europea, si no recuerdo mal, en el 2015, ¿vale? Entonces ese país que es Croacia, capital Zagreb, que tiene forma de C, de Croacia, entró en el 13, pero efectivamente en el 15. Y Reino Unido, pues que se nos ha ido este año, o se va a ir este año, ¿vale? Entre los candidatos, pues los que veis en rosita, pero vamos, que no van a entrar ni de broma, principalmente porque países como Turquía o Bosnia y demás son países que por cuestiones religiosas hay muchísima presencia musulmana, que no es un problema a priori, pero en el momento que tú obligas a las mujeres a llevar velo o a hacer cosas diferentes de los hombres, ya no puedes entrar a la Unión Europea. Tan sencillo como eso. Cualquier ciudadano de la Unión Europea es igual en derechos y deberes que cualquier otro, y da igual si lleva falda o lleva pantalón. Y Turquía es un país que hasta la llegada de Erdogan no era radical religioso, con Erdogan sí es radical religioso y eso pues ha frenado su entrada en la Unión Europea. Cada uno que disfrute de lo votado, ¿vale? Más cosillas. Los contrastes físicos de la Unión Europea, veis aquí, bueno, pues montañas viejas, montañas jóvenes, cuáles son, lo tenéis todo en vuestro libro, ¿vale? Mesetas y cuencas. A ver, es un poco el mapa físico de Europa, sin volverse locos, ¿vale? Pero hombre, yo creo que 6, 7, 8 formaciones montañosas, 6, 7, 8 ríos principales, tipo el Rin, el Danubio, no sé, el Vístula, el Oder, el Volga, no sé, coger ríos tal, si lo queréis por capitales, el que pasa por Roma, el Tíber, el que pasa por Londres, el Támesis, ¿vale? El que pasa por París, el Sena, no sé, como veáis, pero por lo menos entre 8 y 10 elementos de cada habría que saberse. Y luego viene el clima. Los climas de la Unión Europea, que son los que veis ahí en el mapa, en color rojo fuerte, pues lo que llamaríamos Mediterráneo, de costa, luego veríamos en rosa
ese que hemos llamado Mediterráneo continentalizado o Mediterráneo de interior, con las temperaturas un poco más agresivas tanto por arriba como por abajo. En marrón lo que llamaríamos el clima de alta montaña. En verde sería el que llamamos oceánico, también lo podéis encontrar como atlántico, es el mismo clima, el oceánico o el atlántico, ¿veis? Asturias, Galicia, Cantabria y tal, y toda la fachada atlántica de la Unión Europea. Y luego nos quedaría este verde más oscuro y los azules y demás, que ya nos vamos hacia climas continentalizados, muy continentalizados y mucho más fríos, ¿vale? Los tenéis todos en vuestro libro. Y llegaríamos al epígrafe 3, el último para estas dos sesiones previstas de esta semana que no hemos podido tener clase, que serían los contrastes políticos dentro de la Unión Europea. Por un lado, las diferencias, los diferentes accesos a la democracia, y por otro lado, las diferencias en cómo se han integrado en la política, ¿vale? Si vamos por la primera rama, tenéis ahí lo que entraría, ¿vale? Esto de los diferentes accesos a la democracia, ¿vale? Que, bueno, pues ha habido de todo, países como España, que entró al final después de una dictadura y tal, y cómo se ha ido integrando una serie de derechos y reconocimientos, es decir, en toda la Unión Europea se reconoce la dignidad humana, la vida, la libertad de expresión, la libertad de religión, Por eso ya os digo, los países islámicos radicales es imposible que vayan a entrar. Y lo último, y no os molesto más, sería esta de la diferencia en integración política, que sería pues eso, también el tema de cómo distintos países han entrado en la Unión Europea, distintas velocidades e integraciones, ¿vale? Los países más europeístas, pues por ejemplo España, países realmente del sur, porque son los que más ayuda reciben, así es que los que más creen en la Unión Europea. Euroescépticos, pues son los países que más dinero ponen porque son los más ricos y por lo tanto suelen ser los más egoístas. Reino Unido, que ya sabemos que se ha pirado, y tenemos Dinamarca, tenemos Suecia, son países muy ricos que ponen mucho dinero a países pobres del sur y no creen tanto en la Unión Europea. Entonces, todos los miembros han realizado cesiones, todos han tenido que realizar cesiones. Por ejemplo, en el interior el tema del acuerdo de Schengen, el acuerdo de Schengen es lo de no tener fronteras, el que te coges el coche en Lisboa y paras, como quien dices, en Berlín y no ha habido frontera desde Portugal hasta Alemania. Y en el tema de seguridad común y tal, pues compartir datos, compartir bases de datos de delincuentes y bueno, ese tipo de historias. En cuanto al euro, pues 19 países. Recordar que a día de hoy somos todavía 28 países en la Unión Europea, a expectativas de que se pire Reino Unido, y de esos 27-28 países, 19 tienen el euro y los demás se lo están pensando, ¿vale? Y ya está. Con eso suficiente por hoy para estas dos sesiones. Recordar, cuidadito con las instituciones de la Unión Europea. Luego, saberse qué países entran y cuándo entran. Un poco de geografía, un poco de climatología, los tenéis aquí todos los climas y lo que debéis saberse de cada clima, ¿vale? Dónde se da, cómo son esas lluvias, cómo son esas temperaturas, qué árboles tienen asociados y cómo son los ríos. Esto es lo de siempre. Llueve mucho, pues ríos caudalosos. Llueve poco, ríos poco caudalosos. Llueve a lo largo de todo el año, ríos regulares. Llueve en algunos meses, ríos irregulares, ¿vale? Eso lo hemos visto muchísimo ya en clase. Y lo último, pues esto, lo de la Europa, de las varias velocidades y formas de entender Europa, ¿vale? La semana que viene ya hago otro vídeo y seguimos contando cosas, ¿de acuerdo? Pues nada más, que os cuidéis mucho, que estudiéis mucho.